Nosotros queremos plantear un problema, que es que es necesario salir de la resistencia. La resistencia es una categoría política e incluso se la toma como categoría de la lucha de clases. Los estudios académicos están muy ligados a ciertos estudios historiográficos, antropológicos, a historiadores ingleses y argentinos, latinoamericanos, que de alguna manera rescatan la idea de que la gente no acepta las cosas así nomás y aún en las peores condiciones es capaz de plantear batalla y no aceptar eh, las, eh, las políticas de la dominación sin decir nada, callados la boca. El problema es que la resistencia como categoría estratégica y como actitud en relación a la vida política y a la vida en general, es una categoría que nos deja siempre en el lugar en el que estamos. Es una categoría, es una forma de pensar que tiene que ver con eh, esto es lo que tenemos y no queremos perderlo. Es la actitud del que se defiende y no es la actitud del que ataca. Lo cual está muy bien, defender lo propio y defender el terreno, el territorio es la primera necesidad. Si vamos a entregar todo sin resistencia, entonces no podemos plantearnos ninguna otra tarea. Pero el tema es que es necesario que la clase obrera pase a la ofensiva, es decir, deje de estar en una posición defensiva y pase a la ofensiva. ¿Cómo se nota esta actitud defensiva? Es que, y sobre todo en el caso argentino, ¿no? La clase obrera tiene una capacidad de lucha muy notable, una disposición al enfrentamiento muy notable, incluso envidiado por muchos compañeros de otros países. Yo tengo amigos brasileños que me dicen, bueno, a mí me gustaría ser argentino, porque ahí cada vez que hay un problema la gente se faja en serio, en cambio acá hay un problema y la gente hace batucadas. Yo, discutiendo con este compañero, le decía, bueno, mira, tengo más fe en el proletariado brasileño yo que vos, no me parece que sea tan así, pero es cierto que esta tradición de lucha, que tiene largos y famosos, eh, famosos digamos, ejemplos a lo largo de la historia argentina, es decir, el cordobazo, o incluso yéndonos mucho más atrás, eh, la lucha de los estudiantes de Córdoba y la reforma universitaria, etcétera, 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 son jalones de la lucha de clases mundial, se encuentran en cualquier manual de historia de la lucha de clases en el mundo. Eh, pero esta capacidad combativa, salvo algunos momentos muy específicos, tiene una llamativa limitación a la hora de pasar a la ofensiva. Es decir, a la hora de decir, bueno, ahora gobernamos nosotros. No simplemente no me gusta este o no me gusta aquel. No simplemente, bueno, vamos con este porque es menos malo que aquel otro. O vamos con este que dice cosas interesantes, parece medio raro, pero bueno, vamos con este. Eh, es decir, a la clase obrera argentina le falta ese momento de la proyección propia, de la independencia de clase con voluntad de poder. Esto no es, digamos, que una constante absoluta. Hemos encontrado momentos donde estas cosas existen, este pasaje a la voluntad de la dirección de la sociedad existe. Pero el proletariado argentino combina históricamente una rara capacidad para la lucha sindical, para la oposición frente a las estrategias burguesas, con una debilidad muy notoria también, tan notoria como la otra, para ponerle fin a las cosas. Es decir, si uno espera, si uno ve las diferentes trayectorias de clases obreras en el mundo, y simplifica mucho la historia, es decir, lo hace casi como charla de café, dice, bueno, los alemanes se constituyeron como el primer partido socialista obrero de gran envergadura, de notable peso social, de un lugar en la vida política alemana de la segunda mitad del siglo XIX muy impresionante, y sin embargo nunca pasaron de allí. Y aguantaron, bancaron, sostuvieron,
Pero cuando llegó el momento, fueron a la guerra, los trajeron de la guerra, los reprimieron, los llevaron al nazismo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente con esto estoy haciendo mucha injusticia a generaciones enteras de obreros alemanes que han planteado situaciones mucho más radicales que esta. Pero cuando uno ve la historia rusa, lo sorprendente es, se calentaron una vez y se acabó. Es decir, la irrupción rusa tiene esa virtud. Si se quiere, arranca en 1905 y termina en 1917. Es algo que empieza y termina. Es decir, empieza una lucha social y esa lucha social termina con ese autocolocarse en el lugar de la dirección. Uno puede encontrar muchos proletariados muy combativos. El francés es muy notable en ese punto. Después hay proletariados que son más pasivos o que no han tenido una trayectoria tan destacada, el inglés. Pero el caso argentino es un caso extraño, no porque no sea común, hay muchos casos, el caso francés se parece bastante, pero esta incapacidad para decir, bueno, se acabó, ahora gobierno yo. Gobierno yo no quiere decir reemplazo el personal político y coloco otro. Porque el hecho de que alguien venga de la clase obrera, incluso de la clase obrera más explotada, no significa nada. Ahí lo tenemos a Lula en Brasil, que es obrero metalúrgico, tiene un dedo cortado, ¿no? Trabajando como obrero metalúrgico. Tengo un amigo brasileño, que me contaba recién, que es igual a Lula, entonces lo paran por la calle y le piden sacarse fotos. Y él dice, no, pero yo no soy Lula. Y entonces, claro, ahora que llegaste allá arriba ya no estás con los obreros. Entonces, bueno, él agarra y se para y se saca la foto. Y como Lula tiene un dedo cortado, él en la foto guarda el dedo pulgar, y para que parezca más verídica la foto, ¿no? Pero bueno, Lula es un obrero metalúrgico salido del ABC Paulista, del corazón de la clase obrera industrial brasileña. Y ahí está, el alumno directo del Fondo Monetario Internacional. Lo mismo podemos dar centenares de ejemplos. Seguramente Carlos puede hablar mucho en Jujuy. Ahí tenemos el caso de Milagro Sala, ¿no? O sea, no hace falta, digamos, provenir del seno de la burguesía más reaccionaria para ser un agente de la reacción más derechista, más antiobrera. Cuando decimos que el proletariado tiene que dar un paso al frente, estamos diciendo que tiene que dar un paso al frente político, es decir, constituirse como clase dominante con un programa que no puede ser sino el de la abolición de la sociedad capitalista. Es decir, al proletariado argentino le cuesta dar el paso socialista, el paso al dominio político con un programa político que le es propio. Y esto nos lleva a pensar por qué. Porque nosotros estamos haciendo, en este intento de frente político que es vía socialista, estamos haciendo una propuesta socialista para un proletariado al cual esa posición le cuesta. Por un lado creemos que el proletariado argentino está siendo llevado a una situación histórica nueva, es decir, ya no es un proletariado que es capaz de prenderle fuego al país por situaciones que hoy consideraríamos de privilegios. Y recordemos que el cordobazo es llevado adelante por la clase obrera mejor paga del país, o sea, los automotrices, ¿no? Los obreros de Luz y Fuerza, los obreros del cordón industrial. Si por la 10ª parte de lo que hoy pasa, esos obreros le hubiesen prendido fuego a todo el país. Algo pasó, que, digamos, hemos llegado a una situación de acostumbramiento de un escenario mucho peor, que ha generado, claro que sí, que ha generado una irrupción social. Ahí tenemos el 2001, la enorme lucha que lleva el 2001 y que sigue después del 2001. Pero esto nos lleva a preguntarnos otra vez, ¿por qué probablemente el último momento en el cual la clase obrera argentina podría haber pasado de la resistencia a la ofensiva, terminó otra vez en manos de una opción política que la vuelve a recapturar cada 2x3, como si le abriera la puerta para que salga a pasear un poquito y cuando hace falta la vuelve a enganchar? A nadie se le escapa que estamos hablando de peronismo, en su forma actual, de kirchnerismo, como se lo llame, es básicamente eso, un mecanismo de cooptación de la clase obrera para encapsular la lucha, cooptar dirigentes, y con esos mismos dirigentes que ha prohijado la lucha, construir
un freno a la lucha. Al kirchnerismo le gusta mucho una palabra que es muy miserable por lo mentirosa, que es empoderar, ¿no? Néstor empoderó a la gente, y en realidad exactamente al revés. Teníamos poder cuando andábamos por la calle, teníamos poder cuando nos peleábamos con el gobierno de turno, cuando enfrentábamos a la policía, al ejército, cuando nos planteábamos que se vayan todos. Ahí teníamos poder cuando teníamos la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, asambleas de obreros por todo el país, cuando se producían eso que por la tradición argentina se suelen llamar asos, ¿no? Como el santiagueñazo y otros tantos. En ese momento teníamos poder cuando éramos capaces de decir que se vayan todos, ¿no? Que no quede ni uno solo. Bueno, se quedaron todos. Es más, si le damos tiempo, vuelven todos, porque hasta Cavallo está opinando otra vez y es elemento de consulta para más de uno. De hecho, el probable candidato a ministro de Economía del próximo gobierno probablemente, o de alguna de la matufia Juntos por el Cambio, por lo menos así está ahora la situación, sea Carlos Melconian. Y Carlos Melconian viene de la mano con un programa que es el programa de un viejo conocido, la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea, ligada a Arcor, es la que puso a Cavallo en las listas del PJ. Y es el que puso a Cavallo después como ministro de Relaciones Exteriores de Menem y después como el hombre de la convertibilidad. Y es el hombre que, y es la misma fundación que cuando De la Rúa hacía agua, y decía conmigo $1, $1, y que no veías $1 ni $1, le puso de vuelta al ministro a Cavallo. Y ahora Cavallo está hablando y aconsejando como si. Claro, ya Cavallo no está en edad de hacer estas cosas, entonces aparece Melconian. Y cuando uno escucha hablar de dolarización y cosas por el estilo, lo que está escuchando es un disparate que no se puede hacer, pero que abre el camino para que se piense otra cosa. O sea, se piense algo que efectivamente se puede hacer, es lo que quieren hacer y hacia eso van, que es una nueva convertibilidad. Una nueva convertibilidad que va a ser un nuevo cepo para todas las demandas obreras y va a ser una nueva camisa de fuerza para la clase obrera para consolidar un proceso de ajuste bestial que se viene desencadenando en el país, por lo menos desde el 2011, con mucha fuerza desde el 2014-2015. Los últimos 2 años de Macri son una profundización de eso y bueno, después ya es lo que acabamos de vivir y lo estamos viviendo ahora. Entonces, frente a esa situación, la clase obrera va a ser capaz de salir de la resistencia y entrar en la ofensiva. Ahí entonces tenemos que distinguir, me parece, y con esto voy cerrando esta primera intervención, esta introducción a la charla. Me parece que hay 2 cuestiones. Primero, no hay que confundir el enemigo social con el enemigo político. El enemigo social es la burguesía. Eso está claro. El enemigo social es el capital. Eso está claro. Ahora, el enemigo político es aquella formación política que disputa con nosotros la dirección de la clase obrera. Cuando nosotros vamos a la clase obrera, en los sindicatos no nos encontramos a Macri. Nos encontramos al kirchnerismo, al peronismo. Cuando nosotros vamos a las asambleas populares, a los barrios, a los movimientos sociales, nos encontramos ahí a la cámpora, nos encontramos ahí a los movimientos afines al gobierno, es decir, al kirchnerismo y en buena medida al peronismo en muchas provincias del interior. Es decir, hay que tener en cuenta que el peronismo como estructura política es nuestro enemigo político. Frente a ellos tenemos que plantear una alternativa. Frente a ellos tenemos que decir, esto es una farsa, nosotros podemos transformar la resistencia en una ofensiva victoriosa con la posibilidad de terminar esta eterna actitud de actuar como una especie de virus, ¿no? Alguna vez yo escribí acerca del anarquismo un texto que le puse de cierto anarquismo, no vamos a hablar de todo el porque hay muchos anarquismos. Yo el anarquismo de principio del siglo XX en la Argentina lo respeto mucho, pero digamos de cierto anarquismo que vive haciendo escándalo, pero nunca constituye una estrategia de poder, ¿no? Entonces le puse como definición el virus idiota, porque es un virus que digamos, vive dentro del organismo,
lo joroba, lo molesta, cada 2 por 3 le genera un resfrío, pero nunca termina de liquidar la tarea. Entonces, finalmente termina siendo un elemento del orden. ¿Por qué? Y porque, bueno, siempre hace falta alguien que haga un poquito de quilombo para que se vea que acá incluso hasta toleramos eso. Y en realidad, lo que nosotros necesitamos es una estrategia de poder. Una estrategia que termine con esta historia de nos atacan, resistimos, nos atacan, resistimos. Es hora de atacar. Y para nosotros es importante rescatar esta idea. Para atacar hay que tener un plan de ataque, una estrategia inmediata. ¿Cómo vamos a conquistar el poder? ¿Cómo vamos a llegar al poder? Vía socialista es una propuesta electoral. ¿Por qué? Bueno, porque la cosa está ahora planteada así. Es decir, el día que nosotros podamos elegir otra vía, lo pensaremos con toda tranquilidad. Pero hoy por hoy, lo que está planteado es, todo el mundo está pensando en la elección del año que viene. Si en el medio la cosa, digamos, rumbea para otro lado, estaremos muy felices de rumbear para otro lado. Pero la batalla se plantea en todos los planos. No hay que dejarle a la burguesía que haga solamente ella política, aún en la forma devaluada que es hacer política en el campo puramente electoral. Y nosotros creemos que para eso hay que tener un programa. Es decir, a ver, ¿qué pasa si no tomamos elecciones y resulta que ganamos? ¿No? Yo lo repito siempre cada vez que charlamos. Boric no era candidato 3 meses antes. Pedro Castillo tampoco. Es más, el otro día escuchando a Durán Barba, que será lo que será, pero bicho es, Durán Barba decía, bueno, acá, digamos, no te puedo decir quién va a ser presidente. Te puedo decir quién, digamos, quiénes no, ¿no? Y entonces terminó delineando un escenario en el cual probablemente la presidencia salga dentro del PRO y probablemente entre Macri y Larreta, siempre y cuando, dice, y habría que ver en qué lugar del conurbano bonaerense está, ese que hoy probablemente esté vendiendo chorizos en una esquina, dando clases en algún aula, y que tal vez sea el próximo Pedro Castillo o el próximo Boric. Es decir, la crisis del sistema político es tan grave que pueden suceder 2 cosas: que la gente termine votando una alternativa por fuera porque está cansado de todo. Pensemos en la dimensión que adquiere un sanguango completamente disparatado y peligrosamente filofascista como Milei. La gente está cansada y quiere otra cosa, digamos, está muy podrida, es un clima muy... Al mismo tiempo, puede ser que por reacción a terminen votando a, por ejemplo, Del Caño o Bregman o alguna fórmula salida del FIT. ¿Y el problema cuál es para el FITU? Y es que simplemente piden el voto para estar en el Congreso, que, digamos, es un voto inútil, digamos, porque si hay algo inútil es el Congreso argentino, y más cuando tenés un representante o 2. Pero el problema más grave sería que el voto sea demasiado y termine siendo presidentes. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? O sea, votame pero poquito. O sea, cosa que me veas en el problema de gobernar. Porque cuando llega el momento de gobernar, vemos a la izquierda repetir cosas que o no tienen sentido o, digamos, corresponden a otra realidad. La nacionalización de la banca. Y la banca ya es pública, por más que esté en manos privadas. El Banco Central y el gobierno les dice, véndanme el ELIC, cómprenme el ELIC, hagan esto, hagan lo otro, vendan dólares, compren dólares, y la banca no tiene otra cosa que hacer, porque en la Argentina no existe la banca privada. O sea, nadie en la Argentina se compra una casa con un crédito, nadie en la Argentina va con una tasa del 100%. ¿Quién va a ir a pedir un préstamo para hacer qué? Es un disparate. Lo mismo que el comercio exterior, la nacionalización del comercio exterior. Es lógico que un gobierno que quiera manejar la economía tendría que tener un instrumento para ese tipo de cosas. Pero hoy día, la mayor parte de los recursos necesarios para la construcción de la economía que uno puede sacar de la intervención en el comercio exterior, al gobierno le alcanza con las retenciones. Se queda con el 30% de todo lo que produce 35% de todo lo que produce la Pampa, que es la principal fuente de divisa del país. Es decir, estamos pidiendo cosas que no arañan la superficie y no estamos yendo al fondo del asunto. Y no estamos hablándole a la gente de los problemas reales de la Argentina. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los desocupados? No, vamos a llamar a una asamblea constituyente y ahí vamos a decir, o sea, vos me estás diciendo que no tenés solución, vas a juntar a la gente a ver si a alguien se le ocurre algo. Y no,
cuando uno plantea una alternativa, cuando uno plantea una perspectiva de poder, tiene que tener un planteo, un programa. En todo caso, después si hay asamblea constituyente o no, lo que es un peligro, pensemos lo que pasó en Chile, esa idea de la constituyente como panacea para cualquier cosa. Cuando uno tiene la posibilidad de llegar al gobierno, no al poder, ¿no? Porque que es elegido presidente llegó al gobierno, como decía Allende, y no nos cansamos de repetir. Allende decía, hemos conquistado el gobierno, ahora nos falta conquistar el poder, ¿no? El gobierno es, como decía Cristina, te dan la banda, te dan el bastón y no te dan mucho más. Por lo tanto, ¿qué pasa si en estas circunstancias alguien que hoy está, ¿no?, en una esquina del conurbano, ¿no?, termina siendo presidente? ¿Con qué? ¿No? ¿Con qué va a gobernar? Por eso nosotros hemos lanzado el movimiento Argentina 2050, es decir, pensar los problemas de largo plazo del país con medidas de corto plazo que resuelvan problemas concretos. Por ejemplo, ¿qué hacer con los desocupados? Nosotros tenemos un proyecto que consiste básicamente en que todos los desocupados de la Argentina pasan a ser automáticamente empleados de planta del Estado, con sueldos de las primeras categorías de empleo estatal, equivalentes a la canasta básica. Bueno, eso en la Argentina, como con la inflación que hay todo el tiempo, hay que andar actualizándolo, porque uno dice 50.000 pesos y pasa un montón y el otro día no es nada. Pero a esos empleados, a esos desocupados, ocupados, hay que darles una ocupación productiva real y que tenga la posibilidad de sustituir importaciones eficientemente, exportar, es decir, armar una maquinaria productiva del Estado. No el Estado bobo peronista, el Estado que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias, ¿no? Ese Estado que tiene a aerolíneas como si fuera un tótem, y todo el mundo se rasga las vestiduras por Aerolíneas, que es una máquina de perder plata, y Aerolíneas en realidad está pensada como una empresa para dar de regalo al burgués que pase, para que haga los negociados que se le dé la gana, menos producir algo que realmente signifique poner en pie una empresa. Lo mismo con las viejas empresas estatales, pensemos Entel, pensemos Ferrocarriles, pensemos cualquier empresa argentina. Entel, cada vez que tenía que comprar un insumo, tenía que, con el compre nacional, usar a un burgués parásito argentino de intermediario y pagarle 4 veces más caro las cosas. Y por lo tanto, obviamente, Entel era una empresa deficitaria, que no podía invertir, que no servía para gran cosa, pero sí servía para los negocios de los capitalistas privados. Queremos un ejemplo ahora a la mano. Ahí tenemos a Vila Manzano operando en el campo de la energía, de las comunicaciones, ¿no?, con el nuevo dueño del capitalismo de amigos, que es Sergio Massa. Ese Estado no, un Estado productivo, eficiente, un Estado de la población, manejado por un gobierno socialista. Y ya que está, paso un chivo. Vamos a hacer en diciembre, todavía estamos perfilando fechas, vamos a hacer en diciembre una gran jornada nacional de discusión de un proyecto Argentina 2050. Vamos a invitar a todo el mundo, no es necesario ni siquiera que sea socialista, ni que sea de izquierda, sino que esté preocupado y que tenga en la cabeza la idea de, no es cierto que este país no tenga solución. No tiene solución con esta clase dirigente, no tiene solución con esta clase dominante. Con otra clase, con una que nunca ha gobernado, y con otra perspectiva y una forma de pensar, como yo digo últimamente, al revés. Es decir, al revés del consenso liberal que se está armando, que domina hoy, que va desde Cristina Kirchner hasta Milei. Esta idea de que es necesario un ajuste, lo cual es bastante obvio, porque la Argentina está quebrada, y por lo tanto un ajuste hay que haber, pero cuando nos dicen que es necesario un ajuste, siempre el ajuste es el mismo, es decir, cómo aumentar la explotación de los trabajadores, cómo desembarazarse de los trabajadores ya expulsados del proceso productivo, es decir, cuando Milei y compañía, y Sergio Massa lo acaba de aplicar ahora, digamos, antes de partir a su exitosa gira por Estados Unidos, por algo es exitosa, ¿no? El ajuste sobre
la clase obrera. Acá hay que hacer un ajuste, pero sobre la burguesía. Acá hay que ajustar a la burguesía, que es el verdadero parásito de la Argentina. Para ajustar a la burguesía hay que pensar cómo construiríamos nosotros una Argentina moderna, avanzada, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que esa es la gran cuestión, ¿no? ¿Cómo pasamos de la resistencia a la ofensiva? Bueno, con esto cierro y lo dejo a Carlos eh, con la palabra. Bueno, un gusto, Eduardo, eh, realmente. Bueno, creo que hay cosas que tenés razón en lo que hace a la resistencia. Venimos en, un, en un momento, yo más que resistencia lo llamaría el retroceso de, de las luchas obreras y populares. Si bien por abajo del fuego está la caída de las instituciones, la degradación de las instituciones que responden fundamentalmente a los trabajadores, llámese CGT, llámese Congreso de Trabajadores y todo eso, a donde está situada y dirigida la masa a que escuchen casualmente a todos aquellos que dejaron de lado hace mucho tiempo el tema de la lucha y el tema de las calles, ¿no? Y se han ido convirtiendo en esta última etapa en ambiciones personales, en situaciones de acomodo de muchos que se decían de izquierda, muchos que trabajaron y lucharon muchas veces con nosotros en la calle, hoy están encaramados siendo o diputados o funcionarios y sin la posibilidad de dar ningún tipo de respuesta a la gente que sufre el ajuste este perverso del tipo este de Estados Unidos y que lo ha puesto Estados Unidos a este muchacho que al último ha hecho lo que ha querido con una pantalla enorme que le han armado y por abajo ha ido el ajuste, no ha reducido educación, no ha reducido salud, no ha reducido todo y nadie saltó. Es decir, yo creo que tomando a Jujuy como una muestra, como un tubo de ensayo, diría yo, se han ido sucediendo cosas similares de los que pasaron acá en la provincia. Hoy podemos ver cómo, por ejemplo, aquellos que luchaban en la calle con nosotros están en el Congreso Nacional, de la mano de, y ahí te vas a admirar porque es una de las cosas que pasó. El tema de Milagro Sala no solamente hizo descreer al pueblo de Jujuy de que en las calles con la lucha se ganaba, sino que encaramó a distinta gente en distintos sectores y en distintos partidos, y entre eso el FIT, fíjate vos. El muchachito este que está hoy de diputado nacional, Vilca, él ha sido municipal, pero antes municipal era un plan social y los planes sociales estaban metidos acá en Jujuy dentro de los municipios y del mismo estado provincial, ya sea salud, educación, los porteros, todo eso eran planes. Y te estoy hablando más o menos 2011, 2010. Eran planes. ¿Y qué pasó? Yo ya me había ido del sindicato en ese tiempo y estaba en la Comisión de Derechos Humanos, como estoy ahora militando ahí en la Comisión de Derechos Humanos, que es del movimiento Tupac Katari. Entonces, ya en ese tiempo venía la cuestión de la figura
de Milagro Sala, ensalzada primero, fíjate vos que fue muy amiga de Morales en ese tiempo, cuando estaba el Chupete en el gobierno, ella era amiga de Morales. Y después, bueno, vino el tema del 2001 y vino después el tema de los Kirchner. Y bueno, ella apareció con toda la fuerza bancada por el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, ¿no? Y bueno, Milagro Sala ya tenía su poder. Nosotros habíamos armado con los trabajadores, que le llamaban trabajadores en negro, a todos los planes que estaban dentro de lo que era la administración pública y los municipios, y a partir de ahí llevamos adelante una lucha muy fuerte, que cuando vino una vez Kirchner nos tuvo que recibir en el aeropuerto porque era muy grande la movilización que teníamos nosotros. En ese momento, Milagro Sala no entró con nosotros, quedó afuera, al margen del arreglo con el gobierno nacional. ¿Y qué hizo? Como ella era la que gobernaba, ya no gobernaba Fellner acá en Jujuy, sino ella, al otro día fue y preparó una ley que salida del gobierno de Fellner y la mandó a la legislatura con la propuesta de 1000 pases a planta permanente. Eran 1000 los delegados del grupo de trabajadores en negro que nosotros teníamos. Arregló con los delegados, entre eso el delegado municipal se llamaba Vilca. El delegado municipal pasó a ser planta permanente de la mano de Milagro. De ahí no se separó nunca. Inclusive cuando fue diputado provincial, mandó a toda una organización social que ella tenía dentro de lo que era la red de organizaciones sociales de Milagro Sala, lo mandó a votar a este muchachito y salió diputado provincial. Es decir que no se salva nadie. Acá estuvo la probeta de lo que fue Milagro Sala y de los tentáculos del poder de los Kirchner, ¿no? Y cómo a sangre y fuego también, porque Milagro no solamente era tallando en política, en el tema electoral y todo eso, sino que cuando había una movida que ella no controlaba, mandaba a reprimir a nuestros compañeros, nos agarraba y nos metían en cana, lo llevaba, lo golpeaban, bueno, un desastre, ¿no? Así que en los barrios populares, ¿qué se fue perdiendo? Con Milagro Sala y todo eso. Se fue perdiendo el tema, vení luchar, que vas a poder. Vos llegás a un barrio popular y decís, soy de la organización tal, y te dicen, bueno, ¿qué me vas a dar? Bolsones, planes, ¿qué me vas a dar? Y ahí viene una descomposición en lo que es actualmente las organizaciones sociales, que van únicamente, primero, todo el pueblo hambriado, sobre todo las clases más oprimidas hambriadas, y con tipos dirigentes que lo único que tienen es el encaramarse individualmente dentro del poder. Lo he visto con Milagro Sala, lo he visto con los muchachos de lo que era en ese momento la dignidad, ya no es más, se partieron no sé en cuántos pedazos, pero todos son jerarcas, uno del Ministerio de Desarrollo Social, otro es diputado, el otro es, bueno, todos son funcionarios. Arreglaron muy bien para ello y deconstruyeron lo que era
ese poderoso movimiento social que teníamos nosotros, que iba surgiendo con una base profunda de saber que con la lucha íbamos a poder triunfar. Esto no quiere decir que en esta resistencia que estamos haciendo, nosotros no veamos lo que vos decís, que tenemos que pasar a una ofensiva. No creo yo que pueda ser electoral para ciertos sectores como los nuestros, que realmente no tienen la posibilidad en esta democracia burguesa de competir. ¿Te imaginás vos que nosotros, para hacer los votos que te exige nomás el juzgado electoral que presente, necesita 20 millones de pesos? Es imposible para un grupo como el nuestro, una organización como la nuestra, que subsiste gracias al esfuerzo de los compañeros y la autogestión de compañeros con un montón de emprendimientos, que vamos a poner 20 millones de pesos para hacer los votos que te exige el tema del juzgado electoral. Y después, nosotros hemos hecho la experiencia cuando estaba la dignidad, que nos bancó los votos eso, nos bancó una serie de cuestiones. Los compañeros vinieron acá, los compañeros que ahora ya no sé si son compañeros o han pasado al otro lado, pero llegaron, nos pusieron los votos y salimos nosotros al ruedo. Ya en ese momento llegábamos los pueblitos y nos entregaban listados de necesidades de la gente, que te veía como político y no como un tipo que le iba a proponer un cambio donde él iba a ser partícipe. Entonces, la verdad es que mucho camino tenemos que andar. Y si miramos los pueblos vecinos, que ahora están en lucha después de haber llegado, como vos decís, al poder por los votos, mirá lo que está pasando en Chile, ¿no? Otra vez en la calle los estudiantes pidiendo que se discuta de nuevo todo lo que era la reforma constitucional. Entonces, la verdad es, o lo que está pasando en Brasil, con grupos parapoliciales ya armados, ellos nos sacan ventaja porque van armando cuestiones. Yo creo que nos están planteando, con esta reunión que te decía yo de los poderosos del mundo en Washington, nos están planteando a los pueblos sometidos de Latinoamérica, del mundo, nos están planteando una guerra que realmente la vamos a tener que dar para poder pasar a una ofensiva total, ¿no? En Argentina a lo mejor nosotros, con la tradición de lucha que tengamos, podamos librarla para que, en la calle, por supuesto, para que se desenmascare a aquellos traidores que hoy manejan a nuestra gente como si fueran rebaños de oveja que lo llevan para un lado o para el otro, a apoyar a tal partido, a apoyar a tal personaje, y la gente vea la posibilidad que tiene en estos momentos, a donde ellos también están en crisis, de sostener algún plan o algún grupo que tenga un plan de salida fundamental para que nosotros podamos avanzar. Yo no creo que se avance mucho en una elección burguesa, porque es como vos decís también, si llega del Caño, va a decir, ¿qué hago ahora? Y las pistolas le van a estar apuntando de la burguesía, le van a estar apuntando ahí en la cabeza, y va a tener que hacer lo de Chile, empezar a reprimir todos los días. Realmente yo creo que lo que nos tenemos que plantear es que el pueblo vaya viendo esas propuestas que sean reales. Por ejemplo, pensaba el otro día, vos salís de Ushuaia a La Quiaca y pasás y ves tierras, 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 tierra, 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 tierra.
algunas con mucha soja, como es la cuestión de Córdoba, Santa Fe y todo eso, pero muchas tierras también que no están en producción. ¿Y qué pasa con esas tierras? Y es la renta que tienen los terratenientes y los del campo. ¿Qué se puede hacer en un momento como este? Y yo creo, no agarrar y decir, como salió el muchachito del Papa, Graboy, a decir, hay que hacer la reforma agraria. Mentira, no la va a poder hacer si no hace la revolución. Loco, ¿qué estamos diciendo? Te la van a entregar, la tierra sí, pero creo que se puede plantear una democratización de las tierras desocupadas, a donde no pierdan, por supuesto, el tema de la propiedad, que es tan importante para ellos, la propiedad privada, ¿visto? No pierdan, pero que la pongan casualmente a que puedan darle una salida a esa gente, que mucha es del campo y que ha tenido que venir a las villas miserias, porque en el campo lo han dejado sin laburo, lo han maquinizado al tiempo que los iban sacando, bueno, una serie de cuestiones, y volver a retomar una cosa que la tenemos, que está tirada, que vemos, que se puede agarrar y venir. Yo he visto, por ejemplo, y no sin crítica, en San Luis, ver que se repartían tierras para llegar casualmente a la autoproducción de ellos, para que comer, pero a su vez vender en ferias que le armaron. Realmente me pareció una cosa muy buena, de que se vayan democratizando las tierras. No la van a perder los dueños, pero en ese momento ha sido una cuestión muy buena que desocupados puedan entrar a cultivar para comer. Y la verdad que lo que más degradaron y que la gente perdió, sobre todo acá en Jujuy, es que con la lucha vamos a ganar algo. Todos están viendo qué van a sacar. Vos sabés que yo tenía una compañera de lucha, y de la Quiaca, que era una compañera de esas combativas muy fuerte. Llegan las elecciones pasadas y le digo, bueno, nosotros estamos llamando a votar en blanco, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a trabajar para el intendente. Pero has venido peleando contra el intendente. ¿Cómo vas a trabajar para el intendente? Bueno, es que esto, 5 meses de campaña, yo tengo la alacena llena, tengo mis hijos trabajando, tengo la posibilidad de hacer un lavadero para las llamas que tengo en el campo, y todo me lo da él. ¿Vos me lo vas a poder dar? No, mamita. Bueno, yo después que pasen las elecciones sigo luchando con vos. Esa es la cuestión. Y después la otra cuestión que el capitalismo, creo que en el mundo, ha hecho como una herramienta fundamental de extracción de capital y de plata, es el narcotráfico. Lo podemos ver acá en la provincia, como el narcotráfico, desde Milagro Sala para esta parte, en todos los barrios, y los jovencitos que se mueren todos los días, o porque han consumido Paco en una forma desmesurada, o porque se matan a tiros, ¿has visto?, por el territorio. Hay familias enteras que están vendiendo Paco. Esa es otra cuestión a considerar desde nosotros, ¿has visto?, desde los que queremos pasar a otro plano de lucha. Porque la verdad es que
una de las herramientas que tiene la burguesía hoy es el narcotráfico, para tener gobiernos que banquen, las policías todas saben dónde venden, qué hacen, y nunca, eso sí, lo pillan al changuito que está fumando un porrito en la esquina y los cagan a golpe, pero a los narcos en serio, a esos que andan de traje y corbata y que el pueblo los conoce, realmente a esos no los tocan. Entonces, me parece que esa guerra que vamos a tener que dar va a ser mucho más prolongada que el ver las elecciones. Creo que hay que trabajar con un programa para decirle a la gente, este es el programa que nosotros levantamos, vayan pensándola, ahora ustedes le van a ir a pedir a todos los que vengan algo para comer, para su casa y todo lo demás, pero acuérdense, nosotros estamos en esta. Realmente me parece que es lógico que nosotros vamos cuestionando esta resistencia y que no se haga eterna. Hasta ahí llego. Bueno, Carlos, gracias por tu participación acá, un honor estar con vos. Eh, Sabemos que te tenés que ir en un plazo relativamente breve, así que yo diría darle a los compañeros que están en el chat la oportunidad de preguntar, así vamos comentando eso también. ¿Qué te parece? Meta, meta, meta. Bueno, a ver, vamos a ver lo que tenemos acá. Ajá, ajá. Enriqueta Carmona dice, ¿qué harían con los 5 monopolios exportadores concentrados? La minería que se la llevan en pala sin ningún control del Estado corrupto. Esa es una, ¿no? No sé si querés decir algo sobre eso, Carlos. Sí, en eso también me olvidé. El tema de los ojeros, la minería, las armas y el narco son herramientas nuevas que tenemos que manejar nosotros para poder dar una respuesta a la gente, de decir esto tiene que ser explotado por nosotros sin contaminar, sin agarrar y dejar ríos que tenían aguas cristalinas y hoy son aguas rojas. Realmente lo que hacen las empresas que vienen, bueno, lo estamos viendo nosotros con el litio acá en Jujuy, que hemos luchado también y así no ha ido. Perdimos, pero no es que la lucha quedó con esa pérdida, nosotros seguimos luchando. Lo que pasa es que ellos, en las estrategias que tienen, manejan a muchos y han manejado fundamentalmente para que entren acá en Jujuy todas las empresas del litio, han manejado en la compra de los compañeros que dirigían las comunidades aborígenes, por ejemplo, que le tenían que dar la firma de la cuestión social que necesitaban las minas para entrar. Pero esa es otra de las grandes cuestiones que nosotros tenemos que abordar para ver cómo se llevan todo de nuestro país. Ya es desangrar todo a nuestro territorio con este sistema extractivo que tiene el gobierno y ha tenido, por supuesto, Macri, y ha empezado con el menemismo, empezó con los milicos y ha seguido el menemismo y ahora se ha profundizado todo eso porque las resistencias, salvo los compañeros de ahí de Catamarca que luchan, están en la cana y salen a la calle, se han ido diluyendo por la compra también de voluntad. Pero me parece la pregunta exacta para que nosotros podamos tener en cuenta que ese es el otro gran problema que tiene la Argentina y que no le están dando respuesta. Bueno, Carlos, mirá, creo que te tenías que ir 8:15 vos, ¿no? Más o menos por Sí, ahí. sí, sí. Bueno, yo te voy leyendo las preguntas que quedan acá para vos, y en todo caso después cuando vos ya te retires, yo retomo esas preguntas y contesto
metro. Así te escuchamos a vos mientras podamos. Bien, dice, para un segundito, para Santillán, ¿cómo fue su experiencia con el FIT? ¿Cuál es su balance sobre la izquierda en el NOA? Bueno, nosotros Paulina Ramírez pregunta esto. sí, en determinado momento viene el Pollo Sobrero, que estaba en el grupo a donde nosotros estábamos tratando de hacer una cuestión sindical para la resistencia y para salir del eje de los gordos y poder hacer una cuestión nacional. Viene el Pollo Sobrero y nos dice que sería muy bueno que nosotros pidiéramos que el FIT abra las puertas para que podamos hacer una unidad mucho más amplia. Bueno, fuimos, estaban todos, pero la que hablaba era la compañera del FIT, no me acuerdo cómo se la compañera del PTS, no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, la verdad que uno se ha sentido muy mal, porque me empezaron a cuestionar hasta la lucha que había hecho yo con el cura Jesús en marchas impresionantes, en enfrentamientos que habíamos tenido con la cana, donde el cura terminó una vuelta con el mate partido y en el hospital. Bueno, todo eso nos empezaron a cuestionar. No pudimos decir, esta es la propuesta que traemos, ni nada por el estilo, porque el cuestionamiento fue tal, ¿y por qué ustedes levantan a Chávez? ¿Por qué levantan a los de Cuba? ¿Por qué levantan al de Bolivia? Porque, chao, ha sido una cosa que no podíamos soportar, nos paramos y nos fuimos. Esa fue la experiencia que tuvimos con el FIT. Ahora te hago la consulta. ¿Era un cuestionamiento al cura porque era cura? Porque era cura, porque era cura. Bueno, y el tema no se concentraba en lo que pasaba acá, sino en otras cosas, ¿no? Claro, claro, Bueno, un cura que había dejado, vos sabés que casi lo excomulgan al cura por andar con un comunista, ¿viste? ah, Y la verdad es que ha sido terrible, ha sido terrible. bueno, Bueno, eso te eso, pasa por juntarte con curas, mira. sí. Acá dice eh, von Lunchenstein, dice, ¿mandar gente al campo no sería reemplazar pobreza urbana por rural? Y puede ser, pero a lo mejor comerían sin los bolsones, ¿no? Puede ser, en un momento como este, a lo mejor comerían de lo que producen y no detrás de un puntero y con los bolsones y las cuestiones del plan, también en la miseria, ¿no? Acá te dicen, una pregunta para los dos, pero queremos escucharte a vos. Dice, ¿tendrían unas propuestas frente al narcotráfico? O sea, entiendo que la pregunta es cómo actuar frente al narcotráfico, ¿no? Claro, bueno, ese es el tema. Ese es el tema. Nosotros por ahora, en esta resistencia, tenemos un grupo de gente que se ha comprometido a donde hay padres, a donde hay hermanos y a donde hay algunos profesionales de la universidad que se han comprometido en la cuestión de dar contención a los chicos mediante talleres y todo que se preparan ahí en los galpones recuperados. Eso tenemos, pero esa no es respuesta. Esa no es respuesta a tremendo flagelo que nosotros tenemos mundial, porque convengamos que es una nueva herramienta de extracción capitalista, el narcotráfico, y los tienen a los gobiernos, tienen las policías, tienen los jueces, tienen todo, ¿no? Dice Roberto Muñoz, ¿la idea de una reforma agraria no sería regresiva en un país con una escala agraria nada desdeñable? Porque una cosa es expropiar No, la pampa y otra es dividir en pequeñas unidades productivas, creándote un ejército de kulaks ineficiente. Podrían dar una perspectiva a esta demanda en Brasil, entiendo que acá se refiere al MST, ¿no? sí,
Sí, el MST, y yo he tenido la experiencia con los paraguayos. Los paraguayos en ese tiempo, igual que el MST, los paraguayos habían decidido de la Federación Campesina enfrentarse con los guardias de los terratenientes y no con la policía del Estado. Ahí fuimos nosotros a parar en un asentamiento que se llamaba el asentamiento San Pedro. Eran muchos jóvenes que habían puesto a producir la tierra y que tenían resultados buenísimos por la calidad de la tierra y por el laburo que hacían. Las herramientas las fabricaban ellos, tenían herrerías, tenían ahí carpinterías, tenían realmente una cuestión muy, muy fuerte en dar respuestas productivas a la gente que vivía en los pueblos cercanos, ¿has visto? Que iban y le compraban a ellos toda la producción. Y eso no quería decir que todo estaba bien, porque los terratenientes por ahí venían y le metían bala y se enfrentaban, muchos muertos del lado de la Federación Campesina. La dirigía Eladio Flechas. No sé qué será la vida, hace mucho tiempo que perdí contacto con él, ¿no? Bien, acá, bueno, es una pregunta más genérica, pero vos lo mencionaste, así que me gustaría ver que respondes acá. Mencionaste algo de esto. ¿Cuál sería la integración de las comunidades originarias en Argentina 2050? Bueno, eso es más para mí, pero ahí me gustaría ver si vos podés ampliar este asunto que mencionaste del tema del litio y las comunidades originarias. Claro, yo creo que las comunidades originarias tienen que volver a replantearse todo lo que es la cosmovisión de los abuelos, todo lo que es la cuestión de los cultivos milenarios que le han dado un resultado fabuloso para la subsistencia y más para la venta. Hay un potencial dentro de eso que no está siendo explotado. La cría de ganado como llamas y otras como vicuñas para los tejidos y todo eso, es fabuloso el potencial que se tiene y que ahora han dividido casualmente a las comunidades con la inserción de las minas. Están los que siguen pensando en que se podría hacer una cuestión fundamentalmente desde las comunidades planteando una economía comunitaria, y están los que están dispuestos a trabajar en la mina, aunque sea lavando goma de los camiones que sacan una plata que no la saca ningún obrero municipal acá en Jujuy, ¿viste? Pe- Entonces, Vos mencionaste algo de que para abrir explotaciones mineras tenían que llegar a acuerdos con comunidades. claro, tienen que tener ¿cómo se llama? La firma de la autorización social para Ajá. entrar en territorios comunitarios, pero eso lo consiguen fácilmente, ¿viste? ¿Cómo es esa Primero, historia? primero compran a los comisionados municipales y después Ah, compran a los que dirigen la comunidad, al comunero, lo compran y bueno, y firman, y ya está. firman. Y si no, entra la patota y los hace firmar de prepo. Mira. Así que, y con plata le llevan a la escuela una combi para que tenga una combi, le dan una ambulancia al centro de salud y ya está, ¿visto? Y entran las mineras tranquilas y se llevan todo. Y seguimos teniendo el código minero de Menem con el 0,3% de las regalías en boca y la declaración las hacen las mineras y no sin ningún tipo de control. ¿Qué te Ahora, parece? escúchame, también había visto casos de comuneros y de comunidades partidarias de Morales, ¿no? Pero por supuesto, ahora Morales, realmente Morales está haciendo un juego con las comunidades ahí, ahora que está metiendo el tren de vuelta, va a ser un tren turístico,
realmente está volviendo a donde estaban asentados algunos de las comunidades que habían vuelto, arreglan y pasan nomás y sacan a la gente, ¿no? Mira, Así que, bueno, porque hay toda una romantización de las comunidades, ¿no? sí, no, Y, no, eh, y esta idea de que las comunidades no tienen nada que ver con la política y que no tienen nada que ver con el no, peronismo, con el PRO. no, Te vinieron a buscar, parece. sí, Bueno, Carlos, disculpa. cuando... No, por favor, cuando vos digas, Y bueno, saludá. sigamos en contacto, ¿ah? Es Bueno, muy bueno. escúchame, Carlos, hay mucho para discutir, hay muchas cosas, muchos puntos que quedaron ahí pendientes. Yo ahora voy a aprovechar y voy a contestar algunas cosas, obviamente como una cuestión de respeto elemental. eh, lo que charlamos acá en presente, lo que charlamos, el resto va a ser otra cosa, porque me gusta hablar cuando la gente está presente, ¿no? Así Claro. que si no, es una cuestión de respeto elemental. Pero me gustaría que sigamos charlando este asunto, porque entre lo que vos señalas de la necesidad de una lucha en la base y lo que nosotros pensamos que eso tiene que tener una proyección política nacional, hay una tensión que habría que discutir, ¿no te parece? Sí, sí, me parece. Bueno, Justo, Eduardo. un gustazo enorme, un honor estar con vos hoy, Carlos, y bueno, ya hablamos para seguirla más adelante. Meta. Dale, abrazo grande. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, ahora mientras Carlos tiene que hacer tareas personales, yo voy a contestar algunas preguntas que se hicieron en abstracción de la discusión que quedó planteada, que es muy interesante y que quedamos en seguirla más adelante, ¿no? Entonces yo voy a contestar las preguntas que me tocaron a mí. A ver, em, la propuesta frente al narcotráfico. Ya la hicieron varias veces en varias charlas que hemos tenido. Eh, Acá Carlos también mostró que a nivel regional eh, el problema tiene más o menos el mismo contenido, o sea, el pez se pudre por la cabeza. Es decir, el problema del narcotráfico tiene dos aristas. Uno es el llamado problema de las drogas y el otro punto es el problema del Estado. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? El problema de las drogas, ya lo señalamos en otra charla, es un problema que no puede tomarse de esa manera. Es decir, si un individuo tiene derecho o no a consumir tales o cuales sustancias, o si tales o cuales sustancias debieran estar permitidas. Hay que estudiar caso por caso, hay que verlas, hay cosas que tienen una característica, otras que tienen otras. Pero también es cierto que, como señalé en algún momento, nosotros no tenemos una posición liberal, es decir, liberalicemos las drogas en general como si fuera, digamos, todo lo mismo, y entonces de esa manera se acaba el negocio del narcotráfico, nada, esas son tonterías, y además eso no se puede decir en el contexto de mucha gente que se acerca a esa cuestión no como los hippies de los años 70. Es decir, el problema de la drogadicción hoy no es Lucy in the Sky with Diamonds, es decir, el problema de o la idea de los artistas que quieren experimentar con el LSD y otro tipo de sustancias para ver otras formas y niveles de la realidad y cosas por el estilo. Eso era en todo caso, digamos, el hipismo tipo Woodstock, ¿no? Hoy lo que encontramos es otro proceso, el proceso de descomposición social, de desgarramiento de la vida social como producto de eso que llamamos así tan generosa y ampliamente las drogas. Entonces, no es una cuestión que pueda asumirse como desde el punto de vista liberal. Eh, Porque lo que está en juego es la reproducción de millones y millones de seres humanos al borde de la miseria, del espanto, y que en cuya vida las drogas, otra vez de generalización, aparecen no de la misma manera que como instrumentos creativos en manos de artistas más o menos locos, sino como una escapatoria, una forma de decirle adiós al mundo ante una situación desesperante, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema del Estado, es decir, si el Estado no es desarmado, en un primer momento el Estado negro, es decir, el Estado
el Estado oculto, el Estado que vincula a las mafias del narcotráfico con la policía, con las jerarquías de la policía, con las redes de punteros, con la estructura política en los barrios, con las patotas sindicales, con ese mundo lumpen que yo ya, digamos, nunca me voy a cansar de proponer la lectura de la triple K de Fabián Harari. Si no entramos por allí, el problema del narcotráfico no se resuelve. El problema de la construcción de un poder paralelo que en algún momento incluso disputa con el Estado desde el punto de vista de una burguesía extremadamente mafiosa, porque el narcotraficante no es más que un burgués, nada más que opera en mercados especiales, como diría Milei, ¿no? Mercados de la muerte, en más de un sentido, por lo que venden, pero también por la forma en que operan. Y una vez que ese estado oculto, ese estado paralelo, se enquista, estamos en condiciones de estado fallido, dicen algunos, y yo digo de un estado narcotraficante, un estado que limpia, digamos, aquella parte del estado que normalmente permanece oculto. Así que primero, la reforma del sistema policial profundo. Segundo, estamos hablando de una situación en la cual todavía no hemos llegado a una sociedad socialista plena, sino que en un momento de transición como el escenario que nos ubicaríamos tal cual está descrito en Argentina 2050. Si el escenario fuera otro, otra sería la solución. Pero en este escenario, primero que nada, la reforma completa del aparato policial. Y segundo, la puesta sobre la mesa de la necesidad de que vayan presos todos los cómplices de ese sistema, desde los políticos hasta los jueces, hasta los punteros de barrio, pasando por los narcotraficantes y las jerarquías policiales. Acá Manuel 2909 dice, habría que forzar a que los sindicatos se pongan al frente de esta lucha. Sí, los sindicatos pueden hacer cosas, las organizaciones populares pueden hacer cosas, pero ojo que acá no nos enfrentamos con gente que si va a una asamblea barrial y pierde la asamblea va a dejar de hacer lo que hace, ¿no? En realidad nos encontramos acá con mafias armadas, entonces no es tan sencillo como la cosa digamos, organizativa de la resistencia, no seamos ingenuos frente a eso. Acá estamos hablando de verdaderos ejércitos mafiosos, ¿no? A los que hay que atacar con fuerzas con un nivel de sustantividad muy superior a una asamblea de vecinos, ¿no? O a un sindicato. Roberto Muñoz, la idea de reforma agraria no sería regresiva. Bueno, ustedes conocen la posición de R&R y la posición de, por tanto, Vía Socialista. Sí, efectivamente, nosotros no estamos a favor de una reforma agraria, sino a favor de una creciente participación del Estado en la producción agraria, es decir, de una agricultura estatizada, de un Estado socialista, por supuesto. En un primer momento no es lo que tendríamos como prioritario, dado que, como se plantea en Argentina 2050, entraríamos en una situación complicada. Si la situación fuera de ingreso al poder fuera otro, digamos, por la vía insurreccional o otro, podría ser, pero no se olviden que nosotros como socialistas y como que queremos gobernar la Argentina, tenemos que hacer que la Argentina funcione, ¿no? Pero sí, nosotros iríamos a una mayor concentración de la tierra, no en pequeños minifundios, sino en grandes explotaciones estatales, ¿no? Esta idea de que el ejército de kulaks ineficiente, bueno, eso se ve en el MST brasileño. Efectivamente, los problemas que tiene el MST, ha tenido históricamente el MST brasileño, han sido esos. El hecho de que finalmente se está prohijando el surgimiento de una burguesía. Muchos fallidos, pero los que tienen éxito se olvidan. Recuerdo una anécdota que me había contado Pablo Riesnik hace mucho tiempo, que había estado en una charla en Brasil, creo que con João Pedro Stedile, y otros más, y entonces la gente del MST recién creado allá por los 90
decían, le contaban las contradicciones de las cooperativas y ese tipo de cosas, y entonces contaban de un campesino, digamos, del MST, que había, digamos, conseguido comprarse un tractor. Y entonces, medio como que todo el mundo lo consideraba como el tractor de la comunidad. Y entonces venían otros campesinos a pedirle el tractor. Y entonces cuando venían a pedirle, el otro les contestaba, ¿cuál tractor? O meu tractor, es decir, esta es mi propiedad. Efectivamente, nosotros vamos a una propiedad estatal de la tierra, ¿no? Eh, Después, ¿cuánto campesinado en Jujuy? Voy a hacer una pregunta para Carlos, así que la vamos a dejar. Um, Marcelo pregunta, ¿qué posibilidades de su organización, Carlos? Ah, era para Carlos. ¿Se podría unir en un frente con vía socialista? Bueno, eso es parte de la discusión y el debate. No tuvimos tiempo de preguntárselo y no se lo hubiéramos preguntado, la verdad, porque la idea no es invitarlo para patotearlo, sino para conocer otras posiciones, para dialogar con más gente e ir viendo esta posibilidad que está contenida en la pregunta. Es decir, no solamente Carlos, que es el caso de hoy, sino todos aquellos que están siendo invitados están siendo también interpelados en este sentido. Digamos, ver si podemos construir algo juntos, más allá de dónde se viene, ¿no? Eh, ¿Un Estado socialista podría desarrollar actividad por extracción de minerales? Sí, claro, sí, sí. Y sería de la forma más eficiente, por supuesto. Eh, Obviamente con todos los recaudos ecológicos necesarios, como se señaló acá, no, y como hemos dicho muchas veces, hacer de la naturaleza que tenemos la suerte de tener en nuestras manos, este pedazo del planeta que por las razones históricos sociales está en nuestras manos, transformar, por hacer un negocio, transformar eso en tierra baldía, hacer negocio con la naturaleza no es un buen negocio. Pero sí desarrollaríamos una minería lo más eficiente y lo menos invasiva posible y a gran escala, porque además la minería es una actividad humana que es tan vieja como la humanidad y no podríamos vivir sin minerales, así que toda la discusión es con qué tecnología y de qué manera la llevamos adelante. Un Estado socialista sería mucho más responsable y mucho más cuidadoso que, eh, que, que la empresa privada, a la que no hay forma de controlar. La empresa privada no hay forma de controlarla. Esa idea de, bueno, las empresas tienen responsabilidad empresarial, es mentira. Cuando pueden, en nombre de la ganancia, son capaces de cualquier cosa, y por otro lado, corrompen todo lo que tocan. El ejemplo que yo le pregunté a Carlos, esto de las comunidades indígenas, que muchas veces son romantizadas, como si fueran poseedoras de alguna moralidad particular, y en realidad están atravesadas por las mismas contradicciones de clase que el resto de la sociedad, y por eso aparecen esos ejemplos de compra de comuneros, compra de gente, y cuando no se los puede comprar se los reprime y se acabó. Eh, y entonces el capital hace lo que quiere porque el Estado, que es capitalista, se lo deja, por supuesto. Un Estado no capitalista, o por lo menos un gobierno socialista, tendría una actitud muy diferente en relación a eso. El programa de vida socialista es igual para la franja central del país y para el norte. No puede ser eso, Alejandra, porque son dos escenarios muy diferentes. Incluso cuando hablamos del noroeste hablamos de muchas cosas muy distintas. Pero no, hay todo un tema de cómo, digamos, cambiar la fisonomía del país. La Argentina es pampeanocéntrica, es decir, ha nacido históricamente en torno a la región pampeana, y tiene una enorme cantidad de territorio que no solamente tiene utilidad, sino que además es un territorio que puede ser explotado de diferentes maneras y nos puede permitir un uso del espacio geográfico distinto de esta aglomeración conurbánica que tenemos hoy. Y eso implica repensar el tema de las llamadas economías regionales, ¿no? En el caso del noroeste, es cierto que está muy anclado todo, por razones evidentes, en el mundo minero, pero por ahí se mencionó también el tema de
la cría de ganados especiales, como suele llamarse, llamas, vicuñas, cosas por el estilo, y otro tipo de cosas que se pueden hacer en el noroeste, en tanto su geografía, pero también en tanto su densidad poblacional. Piensen que Tucumán es una población, una provincia pequeña, pero muy densamente poblada. Tucumán, me estoy acordando, me causa gracia de la nena esa que decía Micumán, ¿no? Micumán tiene una cantidad de población muy notable, y por lo tanto es un mercado muy importante y un lugar de residencia muy importante para que se desarrollen allí cosas mucho más de campo agrario minero. Siempre estamos pensando en el noroeste como agricultura tradicional y minería. En realidad, tranquilamente podemos dar lugar allí a desarrollo tecnológico de mucha más complejidad. No podemos pensar que el interior, digamos, va a aportar al changuito cañero, al burrito para que nos saquemos la foto, y a lo sumo cierto misticismo ecologista que hay en Córdoba, ¿no? Digamos, Cerro Uritorco, cosas de historia para engatusar, digamos, engatusar turistas. No, el interior de la Argentina es tan importante para el desarrollo de campo tecnológico que nosotros planteamos como el resto del país. Entonces, uno debiera pensar si el noroeste no debiera constituir un programa en sí mismo en torno a esto que señalamos de alta tecnología, alta productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no nos quedemos con que el interior es un lugar natural, a lo sumo, para la minería y para algunos cultivos especiales y para el turismo, ¿no? No es solamente eso, no debiera ser eso, sino se va a seguir amontonando la gente acá a la vuelta. Paulina Ramírez pregunta: ¿qué relación se puede impulsar con Bolivia y Paraguay? Retomar el Mercosur. Pues si me preguntan a mí, yo, digamos, a ver, cuando yo me pongo a soñar y deliro, ¿qué pienso? Y yo pienso que la experiencia socialista en la Argentina avanza, nos sale bien, y de repente empieza a producirse un proceso de aglomeración, de aglutinación de pueblos vecinos que empiezan a sentir que, digamos, esto que puede dar lugar en la Argentina puede dar lugar en otros lugares, y que ese puede ser el camino para un proceso de integración muy diferente al del Mercosur, ¿no? Y entonces pienso, digamos, cuando pienso sobre todo futbolísticamente, ¿no? Lo que hubiera sido una selección con Maradona y Francescoli, ¿no? Con Chilaver en el arco, hubiese sido una selección muy notable. Pienso en un proceso de integración al estilo de la vieja URSS, es decir, de la Unión de Repúblicas. Acá también, eso que en algún momento Trotsky dijo o definió como los Estados Unidos de América del Sur, Estados Unidos socialistas de América del Sur. Imagino esa relación, que Paraguay, que Bolivia, que Chile, que Perú, que Uruguay empiezan a bascular hacia la Argentina y a conformar un centro socialista para darle a eso, para esa experiencia, un cuerpo más adecuado al tamaño de lo que se necesita, ¿no? Siempre el problema acá es Brasil, es decir, cuál va a ser la actitud del pueblo brasileño. Va a ser muy sustantiva, muy definitiva, porque dada la potencia de la economía, digamos, brasileña, y de la importancia ¿cómo se llama? En tanto economía, lo que pasa en Brasil es en buena medida determinante de lo que pasa en la región. Acá Manuel dice: la organización desde abajo es solo una parte, Eduardo. Sí, desde abajo, desde arriba, son expresiones que a mí mucho no me gustan, pero no quiero entrar en una discusión que me gustaría tener con Carlos presente. Yo creo que, bueno, ya lo dije. ¿Tenés alguna caracterización de Levita y de Pata Grande? No sé si era para Carlos, pero lo puedo responder yo, por lo menos para dar mi perspectiva. Forma parte de todo esto que señalamos de cooptación de luchadores, ¿no? De cooptación de gente que termina, digamos, del otro lado del mostrador,
¿no? Y de eso, bueno, podríamos dar centenares de ejemplos. Milagros Salas es uno, pero el Evite y todos esos, siempre lo he dicho. En los años a fines de los 90, para encontrar un líder piquetero había que ir a lugares inhóspitos a ver dónde estaba el compañero que estaba encabezando la lucha allí. Ahora basta con ir al Ministerio de Trabajo. El norte tiene más capacidad para poner paneles solares y por el tema del sol, sí, dice Jorge, sí, sí, hay cosas que tienen que ver con eso que se pueden implementar. Esteban Afi, ¿sirve de algo el Mercosur? Digo, ¿sirvió de algo históricamente? Bueno, sí. Yo tengo un texto, lo pueden encontrar en La Línea de Sombra, ¿m? Que se llama Las raíces de un matrimonio infeliz. Clase obrera y Mercosur y clase obrera. Ahí más o menos, hace mucho tiempo, es un texto que he escrito cuando recién empezaba el Mercosur, de alguna manera delineó lo que podría pasar y que creo que ha terminado pasando. El Mercosur es simplemente un instrumento burgués para alcanzar una escala de concentración de capital mayor y para alcanzar una escala de mercado mayor. No se desarrolló demasiado y quedó limitado a ciertos campos. Porque, bueno, para que haya un Mercosur, como una Unión Europea, tiene que haber una potencia económica que sea capaz de arrastrar al resto. Digamos, existe la Unión Europea con Brexit o sin Brexit. Uno tiene la sensación últimamente que en última instancia, en cualquier momento Inglaterra vuelve. Pero no hay en el Mercosur o en América del Sur el equivalente de la dupla Alemania-Francia. Entre otras cosas porque no hay una Alemania. Por mucho que pensemos, Brasil no es una Alemania. Brasil no es muy diferente de la Argentina, aunque con un grado de desarrollo mucho mayor, o sea, de una industria de mayor escala, pero es básicamente un país con una importancia del sector agrario muy notable, ¿no? Por lo tanto, digamos, no le da el piné a Brasil para arrastrar a la Argentina, a Paraguay, a Bolivia, a Chile. Y que Brasil se asocie a la Argentina tampoco, digamos, la Argentina no puede ser, no está en condiciones de ser el Brasil, la Francia de Brasil. O sea, en el esquema Mercosur, Brasil vendría a ser algo así como Alemania y la Argentina como Francia. Y entonces esa asociación podría, pero en realidad la Argentina no está en condiciones de desempeñar ese papel y tampoco Brasil. Por eso el Mercosur se queda a mitad de camino entre simples acuerdos de libre comercio o de comercio más o menos administrado, básicamente en el sector automotriz. Exagerando, más de uno puede decir, en última instancia el Mercosur es un invento de las automotrices. Pero ha cambiado la fisonomía, sobre todo de la Argentina. Piensen que hoy, si no el principal, uno de los principales socios comerciales de la Argentina es Brasil. Entonces uno se preocupa no solo por lo que pasa con el dólar, sino lo que pasa con el real. Eso antes de Mercosur no existía. Así, hay un grado de integración de las economías locales. No logra arrastrar a todo el mundo. Piensen en Uruguay, que está todo el tiempo pensando en rajarse, ¿no? Y después tenés experiencias que no podés incorporar. Digamos, Venezuela es ingobernable, Chile, digamos, históricamente tiene, digamos, rancho aparte, así que falta la potencia que constituye el centro. Alan pregunta, ¿cómo trataría un gobierno socialista futuro la transformación de estas Fuerzas Armadas? ¿Cómo se evitaría que atenten contra el nuevo gobierno? Bueno, insisto, distingamos entre lo que es la conquista del gobierno, es decir, ganamos las elecciones, y ese es un problema con las Fuerzas Armadas, que siguen siendo burguesas y por lo tanto siguen siendo instrumentos de poder que tendríamos enfrente. Es decir, dudo yo que el ejército o las Fuerzas Armadas argentinas se jugaran por un gobierno socialista. Eso nos va a obligar a intentar reformas del sistema de las Fuerzas Armadas hasta que podamos cambiar su naturaleza, es decir, hasta que podamos construir Fuerzas Armadas socialistas. Pero ahí la única forma es, por un lado, abrir ese esquema. Las Fuerzas Armadas son un mundo autocontenido, la policía también, es decir, un mundo
muy cerrado, donde es muy difícil tener disidencias internas, es muy difícil sacar los pies del plato. Es un sistema donde prácticamente viven todos juntos, se relacionan nada más que entre ellos, son lo que ellos mismos dicen, una gran familia. Eso hay que abrirlo, digamos, sería la cosa más elemental y más inmediata. El derecho a la sindicalización, el derecho a la intervención política interna, es decir, que no sea simplemente un sistema jerárquico que transmita orden jerárquicamente, sino que puede haber cierto elemento deliberativo. Y sobre todas las cosas, una integración a la vida social, es decir, el soldado tiene que estudiar donde estudia todo el resto del mundo, y no simplemente en esos guetos cerrados, ¿no? Y por supuesto una vigilancia política muy notable, pero ningún gobierno socialista va a sobrevivir frente a las Fuerzas Armadas si no tiene detrás un pueblo movilizado. Y nosotros suponemos que, y si no se da, buscaríamos ese estímulo, y por eso hemos hablado de proyectos que hagan que la gente se entusiasme con y quiera defenderlo. Sin la movilización popular no nos vamos a poder sostener. Por eso nosotros decimos, bueno, lo primero que hacemos, llegamos y le damos trabajo asegurado a 2 millones y pico de personas desocupadas, porque suponemos que eso va a ser nuestra base social poderosa. O sea, defende esto porque si no vienen por vos. En el contexto de la movilización social, de creación de una base social, el transformar a las Fuerzas Armadas en parte de esa construcción. Piensen además que hay que apelar a las contradicciones de clase dentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son burguesas en su cúpula, pero la base de las Fuerzas Armadas, de sus oficiales para abajo, son todos obreros. Lo mismo Gendarmería, lo mismo la policía. Hay una contradicción de clase interna a la que nosotros queremos apelar, ¿sí? Hay ejemplos históricos, piensen en el ejército venezolano, piensen en el propio peronismo. O sea, cuando Perón borra la línea jerárquica entre suboficiales y oficiales, permitiendo que sus oficiales puedan ascender a cargos de oficiales y cosas por el estilo, está pensando políticamente el problema. Entonces me parece que va por ahí. Bien. ¿Cómo resolvería si se fueran gobierno la situación de los indigentes urbanos, los sin techo? Construir casas o expropiar todas las torres ociosas y chao. Bueno, no sé si hay tanta cosa ociosa como se supone, ¿eh? No sé si hay tanta cosa ociosa. Va a haber un esfuerzo de construcción de vivienda, está claro, e indudablemente va a haber mucho recupero de propiedad privada, que es el resultado de la estafa y el latrocinio sobre el Estado. Alguna vez nosotros quisimos hacer, digamos, quisimos ocupar un lugar, y empezamos a hacer una serie de investigaciones acerca de las propiedades estatales del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, casas que son de la Ciudad de Buenos Aires porque han quedado sin dueño, por un montón de cosas. Y hay toda una mafia que maneja todo eso. O sea, llamados, digamos, edificios ocupados, este tipo de cosas, no son el resultado de gente que entró ahí, vio luz y entró. No, todo eso está. Hay toda una mafia inmobiliaria. Bueno, todo eso habrá que atacarlo. Pero indudablemente para la magnitud de los problemas de vivienda que tenemos es necesario un plan de viviendas, y ahí nosotros tenemos un proyecto de plan de viviendas que tiene que ver con una autoconstrucción combinada con actividad estatal, pero eso lo estamos desarrollando. Arario Cabat, Eduardo, supongo que me pregunta por la triple K. La triple K es de Fabián Arari. De Marina, también lo recomiendo, es Peronlix. Jorge pregunta, ¿en qué provincia está trabajando Vía Socialista? Jorge, deja de preguntar y venía a militar. Te lo digo así, te escracho públicamente. Estamos ahora con el tema de la legalidad electoral, hemos avanzado mucho. Hemos conseguido la prescripción en Misiones, y ahí tenemos trabajo sindical en docentes y en algún otro sector, y sobre todo desocupados en MPT.
Y tenemos también en Corrientes, poquito, pero estamos trabajando con el tema de legalidad ahí, donde avanzamos bastante, es en Entre Ríos, nos falta poco para conseguir la inscripción provisional, es decir, la que se logra con las adhesiones, después viene el tema de afiliaciones. Estamos bastante bien encaminados, falta, pero estamos bastante bien encaminados en Jujuy, y estamos luchando con mucha energía en provincia de Buenos Aires y capital. Vamos avanzando. Y en tanto implantación, ahora hemos abierto, Vía Socialista Córdoba, que también está avanzando, y tenemos presencia en otros lugares como Río Negro, Neuquén, Chaco, ¿no? Santa Fe. Tenemos una cantidad de provincias nada despreciable. San Luis. Ahora, nuestros frentes de lucha están en muchos otros lugares, el frente docente, el frente sindical, con la magnitud que nos dan nuestras fuerzas, pero básicamente son las provincias que les mencioné. Roberto Muñoz, ¿cómo desarrollar la conciencia de la clase desde la docencia? Bueno, nosotros tenemos un blog que se llama el blog del docente rojo, donde señalamos ahí, damos algunos consejos de cómo armar clases con contenido crítico socialista. Es decir, muchas veces nos encontramos con que el docente que es trotskista, de izquierda, marxista, da clases como cualquier, digamos, docente del PRO o peor, o general, como un docente kirchnerista, es decir, reproduce ideología burguesa sin darse cuenta, y entonces hemos desarrollado esa idea del blog del docente rojo. Obviamente falta mucho trabajo, porque no podemos estar en todos lados y hacer de todo, así que a todos los docentes que quieran sumarse a esta idea de construir un blog donde el docente socialista puede encontrar materiales para el trabajo, se suma a construirlos, ¿no? Bonavena. Pablo, ¿cómo estás, Pablo? Entre tarde, sí, tarde, ya nos dimos cuenta, Pablo. ¿Qué pasaría con la unidad de la universidad? No nos fue preguntado todavía. Para nosotros la universidad es un campo de batalla. Es un campo de batalla donde domina la ideología burguesa. Uno puede estar muy orgulloso de la universidad pública, de muchas cosas, pero es un campo donde domina la burguesía y donde domina un sistema que no es precisamente el más favorable para la producción científica o para la producción seria. La universidad, primero que nada, debiera superar el antiguo régimen, es decir, debiera terminar con el sistema de claustros, ¿no? Ya por lo menos claustro único docente, porque esa cosa de docentes, los docentes verdaderos, que son los titulares, y los otros que son de mentirita, pero además claustro único con los docentes, con los estudiantes. Es decir, tenemos que pasar por lo menos a la democracia burguesa, ¿no? Porque en la universidad se rige por el sistema, digamos, del antiguo régimen, el sistema de castas y claustros. Así que el sistema de claustro único que una docentes, digamos, titulares, no titulares, y alumnos sería muy importante, graduados en general, pero también una reforma del estatuto docente. Ya fue hecha, pero no se aplica en muchos lugares. La UBA es el campo del liberalismo, es decir, el docente nunca tiene estabilidad laboral, tiene que estar todo el tiempo enfrentándose con su compañero de trabajo, hay una carrera por producir papers, y entonces el problema no es lo que producís, sino cuántos puntitos podés amontonar por ese lado. Como yo siempre lo he dicho, alguna vez voy a escribir un texto que se llame la economía política de la cita a pie de página, ¿no? Cómo hay un sistema de caudillajes por un lado y de subordinaciones por otro, de un sistema de producción científica que deja mucho que desear, donde hay mucha tilinguería, es decir, se produce cualquier cosa, y todo se pone en abertura de todo, no hay una jerarquización del trabajo científico, no hay un plan nacional de trabajo científico ligado a la producción de una realidad nacional,
¿no? Todo eso se maneja con una perspectiva espontáneamente liberal, es decir, bueno, que cada uno haga lo que quiera y que presente su proyecto y nosotros lo votamos porque si nos resulta lindo o no. En la práctica eso tiene que ver con un sistema de amiguismos, de, 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 sociedad hemofílica, como lo definió alguna vez un profesor amigo, que es una sociedad en la cual, digamos, todos están conectados a la misma máquina, por lo tanto todos tienen la misma sangre. Los claustros votan los jurados para los concursos, los jurados digamos, ya determinan el resultado del concurso antes de que el concurso se haya producido. Es decir, todo un sistema que deja mucho que desear. Hay muchas cosas para hablar desde este punto. Eh, Jerarquización científica, creación de un claustro único, docente, estudiantil y graduado, y carrera docente, es decir, el docente es un trabajador, ¿no? Eso se tiene que imponer, el sistema de concursos liberales tiene que terminar, eh, y por sobre todas las cosas un pensamiento estratégico para la universidad, es decir, la universidad se integre a ese pensamiento estratégico, que dejemos de esa cosa liberal que en el mejor de los casos termina siendo, digamos, una especie de estudiantina. Yo quiero estudiar sobre la comunicación eléctrica entre las anguilas, porque me parece que hay allí algo que es romanticismo alemán. Bueno, yo estoy diciendo algo que parece medio tonto, pero alguna vez leí un proyecto de gente de letras que era más o menos así. Eh, por otro lado, no hay proyecto estratégico ni en las ciencias sociales, que es necesario, ni hay, y mucho menos en las ciencias duras, que es el campo del subsidio implícito del capital privado, ¿no? Pero bueno, ahí hay mucho para trabajar. ¿Qué harían con Clarín y La Nación? Nada, nada. No tienen la importancia que se les asigna. Eh, En el contexto de Argentina 2050, es decir, en el contexto de ganamos el gobierno y nada más que eso, en situación como la que se plantea allí, no podríamos hacer demasiado. No vale la pena hacer demasiado tampoco. Digamos, yo no comulgo con esa idea eh, de que la gente, digamos, los gobiernos caen por una tapa de Clarín, eso es una estupidez. El problema ahora se está discutiendo mucho resultado, con el asunto del resultado del plebiscito chileno y le echan la culpa a los medios de comunicación y cosas por el estilo. Es un discurso inverso que ya hemos escuchado de los kirchneristas. El sistema de medios de comunicación kirchnerista es tan o más grande que el otro y no les da resultado. Como decía Perón, cuando tenía todos los días en contra gané las elecciones, cuando tenía todo a favor me echaron de una patada en el traste. Es una estupidez eso. Ahora, nosotros aceptaríamos la presencia y el discurso que sería ferozmente opositor de Clarín y La Nación. Sí, sí lo aceptaríamos. Creo que no le hace bien al socialismo cerrar esas cosas. Es más, yo creo que es necesario que haya una oposición independiente, es necesario que haya una oposición, y estoy hablando ya ahora más allá de Clarín, La Nación, es necesario que haya gente que esté radicalmente en contra. Es más, yo creo que un Estado socialista ganaría mucho entregándole organismos de control a esa gente. Haría más por el socialismo una Elisa Carrió o una Paula Liveto a cargo de una oficina anticorrupción que mucha otra gente que se diría socialista, porque uno de los de los cánceres del socialismo es la llegada al gobierno en el contexto de un Estado burgués, su transformación en aparato burgués, su transformación en el aparato del enemigo, y todo eso vía la corruptela que hemos venido hablando, que charlábamos hoy con Carlos y en relación a los que luchaban antes y ahora están del otro lado. Entonces, el tema de la corrupción estatal es muy importante, que tiene que ser controlada. No se conoce mucho, pero los bolcheviques libraron una gran batalla contra la corrupción estatal, una enorme batalla. Teníamos todavía por publicar una novela que se llama Chocolate, de Rodionov, y esa novela en su momento causó mucho escándalo en la Rusia de los primeros años 20, porque era sobre
no quiero spoilearlo, era sobre un oficial soviético, un miembro de las fuerzas soviéticas, muy conocido, muy reputado, al que se lo acusaba de corrupción con chocolate. Y entonces se lo condenaba a muerte. Y resulta que el tipo no era culpable. Y parecía bastante claro que no lo era, pero se lo condena igual. ¿Por qué? Porque el partido, porque la revolución no se puede permitir esa sospecha. Eh, entonces, el control contra la corrupción, el control del aparato socialista, es muy importante. Es un tiburón al que no le podemos largar la cola, porque se da vuelta y nos muerde. Y para eso es necesario que incluso nuestros peores enemigos estén en posición de podernos echar ese tipo de cosas en cara todos los días, ¿no? Si lo que el socialismo construye es real, se va a ver en la realidad. Por otro lado, digamos, nosotros creemos en la libertad de prensa mientras la libertad de prensa sea libertad de prensa. Cuando ya se transforma en otra cosa, ¿no? Eh, pero, digamos, con el Clarín de la Nación actual, con los Página 12 actual, yo no veo ningún problema, que digan lo que quieran. Lo importante es lo que va a sentir la gente en el bolsillo, en la cabeza, y eso es lo que importa. ¿Cómo se consigue el libro de la Triple K? Fácil. Te contactas ¿cómo se llama? Con la librería Barrilete, igual que todos los libros de Ediciones RR, ahí te lo está poniendo. Queda en Salcedo 2654 en Cava, y si no entras ahí al link de Barrilete y lo encargas ahí. Te lo mandan o ves cómo lo... En un escenario socialista, ¿cómo se comportarían las industrias al no haber competencia? ¿Seguiría el incentivo del desarrollo de fuerzas productivas? Ya que en el capitalismo lo que mueve el desarrollo técnico es la competencia. A ver, no te olvides que ese problema para nosotros no va a existir. Porque en la medida en que, si el escenario de Argentina 2050 es el escenario que tenemos por delante, es decir, que no va a haber una revolución socialista mundial en ciernes, seguiríamos teniendo un sistema de precios y un sistema de competencia en el mercado mundial. Solo que nosotros, como país, actuaríamos como una sola empresa, pero no tendríamos el problema de una economía que funciona sin precios, ¿sí? Aunque hacia el interior habría muchos problemas de planificación. Esos problemas de planificación se irían haciendo más importantes a medida que avanzáramos en la socialización de la producción. Pero eso es un problema que nosotros nos planteamos a 20 años vista, con lo cual no parece un problema serio. En un primer momento ese problema no lo tendríamos demasiado. Siempre tendríamos en el horizonte un sistema de precios en el mercado mundial, y en el interior el proceso sería paulatino. ¿Cobrarían las deudas de los privados con el Estado? Sí, sería lo primero, claro, lógico. Lo primero que habría que hacer es que la devuelvan toda, ¿no? Massa fue a arreglar con el IRS norteamericano a ver si puede cobrar el impuesto a los 100 mil millones de dólares que están ahí. Van a hacer mucho escándalo, con eso no va a pasar nada, pero sí, buena parte del socialismo en Argentina se construye simplemente con ejecutar deudas de privados burgueses con el Estado, de privados burgueses, no de privados infelices como la circular 1050 de los milicos, con la que se hicieron millonarios Néstor y Cristina, y con la recuperación de bienes del Estado en manos de privados. Bien. La página de Línea de Sombra quedó colgada. No está colgada, hasta hace poco estaba funcionando bien. Subí algo hace poco. Por ahí se está reactualizando. Vamos cerrando. Parece que ya la conté. ¿Continuaría los incentivos para desarrollar la fuerza productiva? Bueno, eso es un problema más general que ya de alguna manera lo contesté.
Pero vamos a dejarlo para una charla posterior, cuando empecemos a ver todas estas cuestiones que yo les dije de problemas técnicos y de la innovación tecnológica y del desarrollo sectorial de cada una de las industrias, que ahí es donde se plantea con más precisión ese problema. Malena Corral, mi hija estudia filosofía y me dice que siempre está harta de tener que usar materia posmoderna sin base científica. Sí, es exactamente así. Yo llegué hasta el tercer año de la carrera de filosofía. Yo hice la carrera de historia en la UBA y cuando estaba por la mitad de la carrera me inscribí en forma paralela a la carrera de filosofía. Y llegué casi hasta, no digo la mitad, pero más o menos, y me cansó realmente. Me cansó. ¿No? Y eso que todo el posmodernismo no era tan fuerte en esa época, pero el liberalismo era insoportable. Bueno, el tema de presupuesto, sí, la UBA, ¿no? Marcelo, Eduardo, ¿dónde fijarnos si ya estamos afiliados? ¿Y qué piensa de la doble escolaridad en escuelas primarias? Gracias. Eh, bueno, ¿dónde estamos? Si ya están afiliados, bueno, seguro algún compañero se va a contactar con vos a partir de esto, a ver si te puede evacuar esa duda eh, y te puede contestar. Con respecto a sobre la doble escolaridad, sí, estamos de acuerdo, no con la escuela invernadero, con la escuela estacionamiento, es decir, que es una doble jornada falsa como la que estableció la Reta, ¿no? Que obliga a los chicos a quedarse simplemente para que los padres laburen. Y después, en vez de tener escolaridad, lo que tienen son actividades lúdicas, ¿no? Es decir, tienen a los pibes ahí entretenidos con cosas que no son educación realmente. Eh, mi experiencia con la doble escolaridad en escuelas privadas no es muy diferente, salvo algunas escuelas bilingües o que tienen alguna otra orientación. En general la doble escolaridad aparece como en función de mantener a los chicos en algún lugar mientras los padres trabajan. Nosotros estamos de acuerdo con una educación intensiva. Y el tiempo de estada en el colegio es importante. Con lo cual, a mí la idea de una doble escolaridad y una presencia importante en la escuela me parece sustantiva. No sé si todos los días, pero sí en una combinación de ese tipo, ¿no? Argentina 2050 es exportable a estados más chicos, por ejemplo municipales. Es difícil, es difícil. Yo creo que tiene sentido y posibilidad a escala nacional. A escala municipal puede tener algún aspecto ejemplificador simbólico, pero no creo que, digamos, el proyecto como tal sea aplicable a las municipalidades en un contexto como el que estamos. Sí podría tener un valor simbólico muy importante, ciertas experiencias de trabajo, digamos, comunitario, colectivo, en el manejo de las empresas municipales, en la demostración de la capacidad productiva de un Estado, aunque sea minúsculo, ahí puede tener lugar. Sí, Jorge dice, la pregunta del desarrollo productivo iba planteada en un escenario plenamente socialista. No es necesario incentivos. Esta idea la vamos a desarrollar más adelante, pero en un escenario socialista generalizado no son necesarios los incentivos como se supone o se cree que es necesario. Vamos a hablar de eso, tiene que ver con la cultura proletaria, con el hombre nuevo, con un montón de cosas que tienen que ver con la forma en que el ser humano se organiza para producir su vida y los cambios que una organización de tipo socialista produce en la cabeza humana, digamos, ¿no? En la concepción de su propia vida. Bien, vamos cerrando. Malena Corral, ¿piensa que están en condiciones de presentarse en las próximas elecciones? Yo creo que sí. Hay que conseguir los afiliados, pero creo que sí. Vamos a ver, si llegamos es un golazo, si no llegamos, no importa, es un primer escalón. Subiremos en el segundo, no hay problema. Esto no
no es algo que se muera mañana. Esto es algo que es un camino que hemos empezado y que vamos a avanzar hasta donde sea. Si llegamos a las próximas elecciones, tanto mejor. Si no, no importa. Vía Socialista llegó para quedarse. Bueno, creo que ya más o menos leí todo. Creo que no me queda mucho más. Les agradezco una vez más que se hayan conectado con nosotros. Le agradezco al compañero Carlos la deferencia, la amabilidad de trabajar estos problemas con nosotros y de prestarse a una discusión interesante, a una discusión que vale la pena, con las diferencias que todos tenemos y que es necesario ir charlando e ir hablando, y lo importante es la predisposición para discutirlas y para hablarlas y para pensarlas con las diferencias. Habrán visto que entre todos los que vamos invitando, algunos están muy de acuerdo o están afiliados, otros no tanto, algunos más... la idea de Vía Socialista es esto, ir construyendo algo en el cual no hay un monopolio de la palabra, no hay un monopolio de la concepción. Hay una propuesta que aspiramos a que sea construido por todos los que se acerquen. Así que bueno, están invitados a sumarse, ¿no? Me da un poco de temor eso, que se fundan, dice Malena. No, Malena, mira, si no nos fundimos ya a esta altura del partido, como yo digo, yo no tengo otra cosa que hacer más que esto, que, como dice el abuelo Simpson, ¿no? El Señor nos puso aquí para joder a la burguesía, ¿no? Así que estamos para eso. Enriqueta Carmona quisiera afiliarse, gracias Enriqueta. Te invitamos además de ¿cómo se llama? De afiliarte a participar con nosotros en la forma que vos quieras. Federico me pregunta por ahí algunas cosas que hay en la planilla que la verdad que no manejo. Acá pusieron los compañeros un chat en el cual contactarse, ¿no? Pueden poner ahí, hacer la afiliación, y hay un correo para conectarse. Igual seguramente los compañeros ya están tomando datos y se van a conectar con ustedes para los que quieren afiliarse, y los que quieren hacer otra cosa, también. Yo quiero un debate con la izquierda trosca. Bueno, yo prefiero un debate con gente que está afuera del círculo, digamos, más inmediato. Ya estoy un poco cansado de hablarnos entre nosotros mismos. Parece que es importante, y por eso a partir de la semana que viene, seguramente, o de la otra, vamos a tener otro tipo de invitados, más del campo de lo técnico, para hablar cuestiones, digamos, muy concretas, muy sustantivas, y prefiero hablar con compañeros como lo que hemos estado hablando, que pertenecen a experiencias que a mi juicio, digamos, nos sacan un poco del microclima y del mirarnos a nosotros mismos. Así que el debate Troscos por ahora se los debo. Bueno, muchas gracias por esta nueva presentación y por estar aquí con nosotros, y bueno, nos vemos el sábado que viene. Si no es conmigo, será con otro compañero.